Todos, en un momento dado, nos preguntamos por el sentido de la vida, una vez, varias veces, infinitas veces. Pero tan solo conoced el pueblo y contemplad las aguas fluir y veréis lo anónimo, el torrente y no las gotas, la unidad en lo diverso, la fuerza armónica que se dirige al mar, que evoca la libertad. Ningún obstáculo es invisible, el torrente es irresistible. Entonces creo yo, con este poema de Julio Nelson que se titula Sobre el puente viejo de Huánuco, de Julio Nelson, ¿no? Entonces yo creo que solo a través del lenguaje estético podemos conmover, a sentirnos y a ser colectivo. Este poema me late mucho, por eso empiezo así. Muchísimas gracias, Esther. Es un gusto el día de hoy tenerte aquí en Caja de Resonancia. Muchas gracias. José Gabriel Valdivia Álvarez, poeta, crítico, periodista y docente universitario, señalaba: la poesía de Esther Villafuerte posee muchas marcas de los tensos y violentos años 80 peruanos. Una de ellas es la alta y profunda sensibilidad social que transita por sus poemas, a la par de un lenguaje sumamente expresivo que en los poemas de sus inicios y en los mejores de sus últimos libros logran conmover al lector, alcanzando a desplegar una gran creatividad temática donde nada de la época que vivimos le es ajeno y digno de poetizar o criticar. Esther, este año, estos últimos meses han sido un poco movidos en el ambiente cultural, literario y poético. Han habido diversos eventos. Uno de ellos, y sobre el que conversaremos más adelante, es el 20º encuentro de escritores que se llevó a cabo allá en la ciudad de Ica. Sin embargo, de los eventos en Arequipa, ¿con cuál de las actividades tú te quedas? Realmente, como tú dices, cargadísima nuestra ciudad de Arequipa de eventos. Yo he tenido la suerte de participar en presentaciones de libros. Desde julio, por ejemplo, uno de los más importantes, a mí me parece el libro de la doctora Gisela González, de la Universidad San Marcos, que ha presentado el libro Cartografía de la Poesía Surandina de los 80, entre el canon y la disensión, que tuve la suerte de presentar juntamente con José Gabriel Valdivia y otro doctor de literatura de la UNSA, y a mí me parece que este libro marca un hito histórico en la literatura nacional, ¿no? Porque está poniendo desde la carátula un mapa del Perú de cabeza, así donde el sur es el norte, ¿no? Un poco como visibilizando a toda esta poética de los años 80 de los departamentos de Puno, Arequipa, Cusco, que han sido invisibilizados por el canon hegemónico, ¿no? Y desde este estudio tan serio, desde esos hallazgos de los escritores y su poética, pues los está mencionando como algo serio que siempre ha existido, pero que el canon invisibiliza, ¿no? Entonces, ese es un estudio que ahora pues va a ser tomado en cuenta realmente, ¿no? Entonces, para nosotros, los escritores, ha sido una cosa muy importante. Aparte de que el libro no solamente habla de esos hallazgos, ¿no? Sino hace un estudio profundo de la cartografía de los poderes políticos que hay en toda esta visión, ¿no? de la cultura. Y para mí ha sido un honor presentar ese libro. Bueno, eso pasó en el mes de julio, entre el 16 de julio justamente, y posteriormente el 27 de agosto también tuve el honor de presentar un libro muy importante que se titula Ensayo y Error, Reflexiones para una reforma de la educación peruana tras la pandemia, del doctor Wilber Córdoba Bellido. También tuve la suerte de presentar este libro y a mí me ha parecido sinceramente un aporte muy importante, una revisión del problema educativo a nivel nacional, no solamente peruano. Y que, como todos sabemos, la pandemia pues ha visibilizado problemas terribles, claro, ¿no? Los ha puesto sobre el tapete de la mesa, ¿no? Exacto, o sea, una desigualdad grande, chicos que tenían que subir a los cerros para tener un poquito de conexión, niños que no podían conectarse a las clases, o sea,
tremendo problema. Y no solo eso, sino también de los colegios particulares, ¿no? Así es. Como, por ejemplo, la educación no está, o sea, no es que ellos tienen el deseo de hacer una buena educación, ¿no? Sino cómo lucrarse, Es, ¿no? y mal pagados a sus maestros, en fin, toda una problemática que él ha sacado a través de este libro. Ese es el problema, ¿no? De dejar servicios y derechos básicos como educación y salud en el sector privado, porque el objetivo del sector privado es la ganancia, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en tanto y cuanto necesito yo obtener ganancia por, entre comillas, la inversión que estoy haciendo, bueno, ¿de dónde se obtiene la ganancia? Si no es, como tú dices, en prestar servicios educativos o de salud bastante bajos en calidad, y ¿de dónde sale eso? Rebajando sueldos o no teniendo la infraestructura necesaria, ¿no? Y todo eso, como tú dices, lo puso pues sobre la mesa, ya crudamente, porque se sabía que existía, ¿no? Durante la pandemia. Sí, realmente son aportes muy grandes. A mí me ha encantado presentar esos libros y posteriormente también he presentado otros libros de poesía. A mí me parece muy importante, y a veces lo digo, de que la poesía tiene dos tareas fundamentales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, mantener viva e inmaculada la sonrisa de nuestros muertos, que vienen a ser nuestros poetas que nos han antecedido, ¿no? Tenemos muchos, Arequipa, se constituye, ¿no?, en una de las ciudades que mejores poetas ha tenido, y a nivel nacional también. Entonces, esa es una tarea. Y la otra es preservar la capacidad de asombro y de verdad que traen los nuevos libros de poesía, ¿no?, en las personas que están produciéndolos. Y yo los apoyo, ¿no? Así sea un primer libro, un escritor Nobel, en fin. Entonces, los apoyamos para que siga manteniéndose, porque sinceramente para mí la poesía es un lenguaje estético que mueve nuestros sentimientos. ¿Qué puede acercar más al hombre sino a la poesía, ¿no? Esther, como tú sabes, aquí en Caja de Resonancia nosotros tenemos una parte cultural en donde entrevistamos, en donde nos encontramos, en donde dialogamos con poetas, con escritores, con narradores, en fin. Y a propósito del primer libro que tú nos has traído a colación y del cual tú comentaste acerca de la poesía en esta parte del país, ¿no?, en el sur, que es el norte de acuerdo al mapa de la carátula, nosotros tenemos la impresión de que existe una buena cantidad de poetas jóvenes, nuevos arequipeños. Hace, si no me acuerdo bien, la semana pasada entrevistábamos a Filonilo Catalina. Él trabaja en Puno, y él de igual manera, ¿no?, nos decía que también existe una producción poética en Puno y en el Cusco, ¿no? Entonces, lo que habría aquí es una especie hay una contradicción entre lo que es la producción poética, en este caso del sur andino, y lo que es el canon establecido, en donde solamente ponen el foco en poetas de Lima, o en poetas ya consagrados, o en poetas que son, digamos de una u otra manera, el establishment de la poesía en el Perú. Es así. Así es, justamente tiene mucha razón. Necesitamos visibilizar, ¿no?, los poetas de las regiones, de las diferentes regiones. Hay poetas, pero mira, el que yo te he leído, por ejemplo, Julio Nelson es un poeta nacido en el norte, o sea, me parece que en Iquitos, creo. Ya, entonces, imagínate, en el oriente claro, peruano. sí. Y hay otros que son de Abancay, de Huancayo, geniales, ¿no?, del sur, del Cusco, de Arequipa, pero que el canon nunca los menciona. Están invisibilizados. Invisibilizados. ¿Quién los ha visibilizado? El anticanon de Jorge Luis Roncal. Así es. ¿No? Por eso es que el libro de Jorge Luis Roncal y esos anticanon, que salió un tomo y ahora saldrá el otro, creo, son los únicos libros que nos hacen ver, y que cuando tú lees la poesía potentísima, realmente de calidad. ¿Y qué pasó con el canon? ¿Por qué no están en los libros? ¿Por qué no están en los libros? Por lo menos en los libros de los escritores, o sea, Así de las es. regiones, ¿no? Pero nada, o sea, eso es lamentable, muy lamentable. Ese descuido que también hay de parte de las autoridades regionales respecto a la
literatura y a la poesía que nace en esas regiones, ¿no? Hay un desconocimiento total, ¿no? Siempre la cultura es lo último, ¿no? Exacto, lo que no está lucrando, ¿no? Lo que realmente, muy lamentable, pero a mí me gustaría de verdad que, por ejemplo, como este programa, que se difunda y que se escuchen, ¿no? Lo que pasa, lo que realmente va a trascender, ¿no? Esther, cuéntanos un poquito sobre el 20º encuentro de escritores Manuel Jesús Vaquerizo. Es muy, pero increíble para mí. Coincide un poco con la línea de Gisela González, ¿no? Este proyecto que tiene ya como 20 años se ha realizado en Arequipa hace dos años, el año pasado en Abancay y ahora ha sido en Ica. Muy interesante. Yo me admiro sinceramente como un grupo de personas sin ningún sueldo, sin ningún pago. Aliciente económico. Sí, increíble. Solamente con el propósito de visibilizar la literatura que se está haciendo, ¿no? Y autores. Invitan. Han habido 80 personas que han asistido al encuentro, ¿no? Entre escritores y poetas. Entre escritores, poetas, sí. También ha habido músicos, bailarinas y, o sea, que producen nuestra cultura, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante este encuentro que gracias a la Universidad de Ica, la San Luis Gonzaga, y el doctor Jesús Cabel, que por ejemplo, un académico de la universidad, ha apoyado. Él es un poeta también. Y el evento ha sido increíblemente importante, porque no solamente han habido mesas de diálogo, presentaciones de libro, mesas de poesía, y también ha estado, por ejemplo, de Lima, el grupo Cloaca, de Arequipa, nosotros, la Gran Flauta, los poetas iqueños también, y diferentes escritores, ¿no? Han habido presentaciones magistrales, ¿no? Allí, y como los médicos, digamos, van renovando nuevas tecnologías, igual en la poesía se va hablando de todo lo nuevo que va saliendo, ¿no? Incluso la inteligencia artificial o el problema de la literatura infantil, sí, o sea, profundamente grande, sí. 80 escritores, sí, músicos, poetas. Es increíble, ¿no? Y si es que esto no se habla en medios alternativos como Caja de Resonancia, no se conoce. Y no se conoce de la trascendencia que tiene. Sí, mira, fíjate. Y el propósito, pues, como te digo, es democratizar. O sea, que los poetas que hacen tanta labor y que producen tan bien, que sean visibilizados. O sea, hay voces, ¿no? Y que están, creo que me tomaría mucho tiempo decir todos los nombres, ¿no? Si mejor no decimos ni uno y los 80 están dichos. Esther, sí, así es. Tú has venido, tienes la última publicación tuya, El cuerpo, ese otro pensamiento. Así es, sí. Cuéntanos un poquito del libro. ¿Qué cosa es lo que lo mueve? ¿Qué cosa es su columna vertebral? Mira, yo creo que últimamente el cuerpo está vaciado de la humanidad. Está vaciado. ¿Y a qué me refiero cuando está vaciado? Cuando nosotros dejamos de tener corporeidad, ¿no? Y eso me apena mucho porque la gente ha trasladado, digamos, su corporeidad, su cuerpo, a un celular. Estoy sin batería, o sea, como que ya no existes y que tienes que ponerte caritas felices o tienes que poner imágenes de donde está todo contento, pero la vida no es así. Así es. No es. Entonces, por eso yo digo, el cuerpo es otro pensamiento que nos ayude a constituirnos en nuestro cuerpo y en la corporeidad. O sea, que nos importe lo que le pasa al entorno, a la misma naturaleza. ¿Has visto tú cómo se quemó la ciudad una noche? Así es. ¿Cuántos nos hemos angustiado y cuántos les ha importado nada? Entonces, eso creo que es trascendente. ¿Y cuántos lo ven a la distancia desde la noticia que les viene por el teléfono celular, no? Sí, mira, yo me recuerdo los japoneses. Los japoneses han hecho corporeidad. O sea, los japoneses se preocupan en grupo, en colectivo. Entonces, un niño japonés puede andar libre en la calle porque toditos los demás lo estamos cuidando. Pero acá, ¿qué nos ha pasado? Entonces, yo creo que aquí hay mucha labor. Y yo pienso desde la poesía. Así es. Porque es lo que yo hago. Entonces, creo que nosotros los humanos tenemos que rescatar un poco el sentimiento.
ese otro que nos habla adentro, ¿no? Y yo creo que eso, ¿no? Yo por eso escribo este libro, porque creo que hay que llegar a ese colectivo, hay que sensibilizar desde las aulas, desde los padres, ¿no? Un poquito ponernos inmersos en este cuerpo nuestro para poder hacerlo crecer, ser más sensibles, ¿no? Entender todo el mundo, la política, en fin. Y desde tu punto de vista, ¿qué cosa es lo que se encuentra a la base de esta especie de bifurcación entre el cuerpo, entre el mirarnos, entre el valorar o volver a valorar, ¿no?, nuestro entorno y lo que viene sucediendo ahora? ¿Dónde se estaría el problema, la causa, la razón de esta situación? Pienso que esa es una pregunta bastante difícil. Lo podíamos abordar desde la política, la sociología, la filosofía, no, muy grande. Pero desde la literatura, por ejemplo, yo creo que no estamos leyendo en primer lugar, no estamos comprendiendo, y ese es un derecho. La comprensión es un derecho y a veces lo hemos olvidado. Los estudiantes en un aula, cuando terminan de leer un texto, tienen derecho a comprender. Y te lo digo porque, mira, este año voy a cumplir 40 años de experiencia. Y yo maestra. De maestra, sí, en el campo docente. Yo puedo entregar libros a los chicos y les digo, marcar la respuesta, por favor, redondeando la alternativa. Y estoy pasando, y mira, han hecho una X, han hecho otra cosa. Entonces me paro un ratito y les pregunto, hijos, ¿comprendieron? ¿Comprendieron la indicación? No la entendieron, no la escucharon. Mira, pequeño detalle para que te des cuenta marcar con un círculo. O sea, no hay comprensión, ni siquiera en el escucha. No hay una escucha activa. Entonces hay muchas cosas que hay que seguir trabajando, luchando. Ayer hemos tenido un taller toda la tarde de poesía en mi colegio, por ejemplo, ¿no? Y hemos hecho ejercicios físicos, lo que no hacen los chicos. ¡Plac! A la derecha, ¡plic! A la izquierda, ¡plac! Y ahora, y así, ¿no? Entonces, una velocidad, o sea, hay que hacerlos trabajar. Y luego vamos a escribir, desarrollar esa capacidad creativa, ¿no? Entonces, hay bastante trabajo por hacer. ¿Qué poema es el que tú nos leerías? Mira, de esta última producción tuya? Sí, este libro tiene 4 partes, en primer lugar, ¿no? Hablo sobre, en la primera parte, por ejemplo, yosotras al principio. Yosotras es una palabra creada por mí y me gustaría leer, por ejemplo, el primer poemita que se titula Anunciación. Por ejemplo, dice así: me ha crecido el vientre, voy a parir un retoño. ¿Te alegra la noticia? Voy a parir tal vez un bagrecito en el Guallaga, donde el mercurio envenena el río. El río, mundo transparente, se alimenta del bosque y el bosque del canto del río, pero ambos tiemblan ante la asfixia del plástico asesino y la sombra del hacha impía. En las orillas, las larvas diminutas purifican lo que los hombres profanan. Trabajan en silencio, como quienes creen aún en la ternura. ¿Quién será mi hijo entonces? ¿Un monito lanudo que juega tal vez? ¿Una vicuñita que aprende del viento? ¿Lo recibirán con gozo los hombres? ¿O lo arrojarán al ruido infernal o a la fiebre del mercado quizá? Pero el día que mi vientre calle, cuando ya no brote el milagro, la tierra, esta madre fatigada, no tendrá fuerzas para impedir que el dolor vuelva otra vez con su máscara de peste mortal. Bravo. Muchas gracias. Claro, ¿no? O sea, es un es el primer poema del libro El cuerpo, ese otro pensamiento, y ahí no tenemos una visión más o menos holística, ¿no?, de la relación entre nosotros como seres humanos y los seres que están alrededor en la naturaleza, como son los ríos, los animales, ¿no?, las plantas, ¿no? Sí. Muy interesante, Esther. Bueno, ¿y cuáles son los planes hacia el futuro? ¿Qué es lo que estás pensando? En un mes y medio voy a dejar 40 años de labor, 40 años de estar en las aulas, porque ya cumplo 65, entonces por ley me voy afuera, ¿no? Y pienso de que voy a tener
otro trabajo, y es justamente, la difusión de la poesía. A mí me parece que la poesía es el lenguaje que conecta la mente, el corazón, tiene que difundirse más. Voy a tener tiempo para ir a los colegios, ya no controlada por un horario, porque el trabajo actual me toma la mañana y la tarde. La mañana preparo clase, en la tarde dicto, en la nochecita pues para descansar, y entonces casi no hay tiempo para nada. Y para escribir. Y para escribir las nochecitas y las madrugadas, o sea, realmente no me comí el tiempo y la vida. Entonces ahora pienso yo que este librito, El cuerpo es otro pensamiento, que es una plaquette, la quiero convertir en libro. Ya. Quiero hacer un libro de eso. Agregándole producción poética que no está hoy día en la plaqueta. Sí, yo creo que hay que agrandar, hay muchas cosas del cuerpo del que hablar, muchísimas, ¿no? Entonces ese es un proyectito pronto, y luego seguir difundiendo. Me gustaría dar talleres también de comprensión lectora, que es lo que hace falta. ¿Y no te animas a hacer así un podcast, un programa en streaming sobre poesía, literatura? Eso es un anhelo, por supuesto. Ahora que voy a disponer de tiempo, me encantaría, sí. Lo he soñado, pues, ya estoy soñando cosas. Acá te damos la posibilidad, la oportunidad, más aún tú nos darías la posibilidad y la oportunidad para tener un programa propio sobre literatura, poesía, fuera del canon establecido. Muchísimas gracias, de verdad. No tienes idea la cantidad de poesías que me conmueve y la cantidad de libros que me esperan para leer, que he postergado precisamente por trabajar. Y yo creo que sí, hay voces que hay que ser escuchar. Sí. Esther, antes de despedirte, ¿qué otro poema nos puedes dedicar el día de hoy? Hoy, mira, de este mismo libro podría, el del, no sé si El cuerpo doliente, hay una serie de poemas que llaman Tanatosis, pero mejor del cuerpo sentipensante. Pido la voz para mi cuerpo. A ver, este poemita dice así: no hay idea que no haya pasado por la carne, ni sueño que no haya sudado esa fiebre de niño de 38 grados. Todo conocimiento se inicia con latido fuerte. Toda verdad nace de un verso encarnado. Nada nace fuera de su latido y el sudor de la frente. Toda razón viene de un temblor de piernas. Toda verdad de una herida que dolió tanto. El pensamiento es piel que recuerda los instantes. El cuerpo es el primer territorio geopolítico, donde el sur siempre será el norte, aunque digan lo contrario. Es el mapa donde escriben los poderosos sus intereses. Es la frontera donde se disputa la libertad conquistada, y aún así cada célula conspira en silencio su geografía. Hay una ética en el sudor del que trabaja cada día. Hay una filosofía en la danza de los oprimidos. Hay una teología en los cuerpos que se aman sin permiso, sin vergüenza, sin tanto contrato. Pensar es un acto de carnes y huesos. No hay pensamiento sin respiración. Ese pulso sagrado que insiste para no morir. El cuerpo también argumenta sus dudas, con su fiebre, su hambre, su ternura. Yo digo, pido la voz para mi cuerpo, para el cuerpo herido, exiliado, domesticado, para el cuerpo que se nombra y se levanta, para el cuerpo que dice yo existo, sí existo cuando todo lo demás se derrumba. Hay revolución en la quietud que se resiste, del que resiste, en la mujer violada que se levanta sobre los escombros, en la mano que no golpea sino construye. La mesura también es una lección sagrada. El cuerpo no pide permiso, se ofrece, se defiende, se transforma, y en su silencio, donde late lo inexpresable, nace una filosofía, la propia filosofía, la que se hace con la piel de la memoria. Allí comienza profundamente lo humano. En ese leve temblor donde el dolor se piensa, donde el pensamiento se encarna hasta los versos, la libertad aprende a respirar y a veces a conspirar contra uno mismo. Me toco y luego existo. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Ha sido un gusto tenerte el día de hoy aquí en Caja de Resonancia. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Gracias. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo, y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Ahora Diego Lazo y Punto Aparte.
looking into this hole here. El estreno de una película de acción sobre la Operación Chavín de Huántar ha resucitado una de las más grandes fake news de la historia reciente del Perú. La mentira consiste en afirmar que el diario La República fue quien informó a los 14 merretistas de la excavación del túnel que permitió a los 150 comandos ingresar a la residencia del embajador sorpresivamente por debajo del piso. Si bien es cierto que la portada del diario La República publicó la información, también lo hicieron el diario El Comercio y Expreso en sus portadas del 7 de marzo de 1997, porque no fue La República quien informó a los subversivos del túnel, al contrario, fue el mismo líder del MRTA, Néstor Serpa, quien en conferencia de prensa informó que había detectado las excavaciones y advertía de la existencia de un posible túnel. Es más, el diario Expreso, conocido diario ultraconservador de extrema derecha, y que en ese momento estaba digitado por Vladimiro Montesinos desde el CIN, publicó en portada una fotografía de la excavación donde se observa un efectivo policial resguardando las carretillas con tierra del túnel que salían de un predio cercano a la residencia tomada. Dicho todo esto, también resulta ridículo pensar que los emerretistas recibían la República dentro de la residencia cuando ellos estaban incomunicados al extremo de no tener ni siquiera agua o luz. Pero la mentira siempre puede más que la verdad, por lo que resultará difícil explicarle a los fanáticos la verdad sobre la Operación Chavín de Huántar. Ya ni qué decir sobre las ejecuciones extrajudiciales que denunció uno de los diplomáticos japoneses secuestrados, o incluso sobre si la idea de excavar los túneles fue realmente de Montesinos, pero que se atribuyó a Fujimori para asegurar su ilegal reelección en el año 2000, como Keiko Fujimori acaba de decir después de ver la película. Sobre el filme, habrá que guardarse los comentarios porque la verdad parece que es muy mala. Hablemos de Economía, programa sobre economía para la gente como tú, producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. El pasado jueves votamos el programa número 9, el noveno programa de Hablemos de Economía, sobre déficit fiscal y austeridad. Bueno, ya entramos a la recta final de Caja de Resonancia con la agenda cultural para la semana que va del día de hoy hasta el próximo 22 de noviembre. En cuanto a teatro, 3 microobras de compañías teatrales: El último cliente, Espacio Atemporal y Don Migajero. Este 21 de noviembre a las 7 de la noche en Casa Risalia, que está ubicado aquí en La Perla, calle Arévalo 204. Y Umbral Teatro presenta Locas, una tragicomedia que revela con humor y crudeza la fragilidad humana y la necesidad de inventarnos personajes para sobrevivir. El día de hoy y mañana, 15 y 16 de noviembre, a las 8 de la noche en el Teatro Umbral. Bueno, la dirección ya todos la conocen. Para quien no, es en la calle San Francisco 204. Y en letras tenemos una cita imperdible con la nueva literatura peruana, y es la presentación de 2 colecciones que celebran la riqueza cultural del Perú. Saber Andino, 4 historias que capturan la esencia del Valle del Colca, y Ventana Digital, para que los niños exploren el mundo tecnológico a través de relatos divertidos. El día de hoy, 15 de noviembre, a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa. Y nuestra librería, Fabla Salvaje, presenta el conversatorio Cada Piedra Querida, un espacio para reflexionar sobre el destino de nuestro patrimonio arquitectónico y la responsabilidad que tenemos con la memoria construida de Arequipa. Sí, en la librería
Fabla Salvaje a las 7 de la noche el día de hoy en Jerusalén 307. Y en cuanto a arte tenemos la exposición internacional que reúne a más de 100 artistas en 5 salas de exhibición de Arequipa. Se llama el 9º Salón Internacional de Artes Visuales Arequipa 2025. Una de las exposiciones se llevará a cabo en la Galería Vinatea Reynoso a cargo de la Asociación de Artistas Visuales Norte 7 Trujillo. Esta se realizará en el portal de la municipalidad de lunes a viernes y de 8 hasta las 6 de la tarde. Y ya tenemos el Festival de Cine Europeo en su 37ª edición. Del 13 ya comenzó al 27 de noviembre, vive lo mejor del cine europeo. 48 películas de 20 países en más de 140 proyecciones para celebrar la diversidad y el poder del cine. A las 6:30 en Santa Catalina 101. Y finalmente tenemos que el Ballet Folclórico de la Universidad Nacional de San Agustín presenta La Fiesta del Folclor, un espectáculo lleno de color y danza, este próximo viernes 21 a las 6 de la tarde en el Teatrín de Cultura del área de Ingeniería. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Conoce nuestro suelo, libre, libre, libre Palestina, libre, libre, libre Palestina, libre Palestina, sin opresión sionista. Estamos, estimados oyentes, hemos llegado a la finalización del programa. Que tengan un bonito fin de semana. Nos volvemos a ver y escuchar el próximo sábado a las 10 de la mañana. También pueden escucharnos, como ya ustedes lo saben, en directo o diferido por las plataformas del colectivo Laboratorio de Política y Cultura en YouTube, Facebook o TikTok. Caja de Resonancia desde Arequipa para el mundo. Y recuerda, si nos escuchas, eres parte de la alternativa. Caja de Resonancia, programa producido por el colectivo Laboratorio de Política y Cultura.